Hola, buenos días a todos, a todas y a todes. Desde el Programa de Prevención de Violencia contra las Mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y FIDE 12, estamos nuevamente en nuestro segundo espacio del día de hoy, de esta jornada online, ¿cierto?, de entrevista y de espacios de conversación para hablar sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres desde los distintos escenarios y contextos en los que estos se pueden dar, ¿cierto? En esta oportunidad, en este espacio, nos acompaña Carolina y Cristina, junto a Jonathan, quien es el segundo encargado territorial de este programa, junto a quien les habla, Karina Navarro Cárcamo. Y ambas, ¿cierto?, trabajan y son parte del equipo del área de prevención y desde el área de atención del Servicio Nacional de la Mujer. Buenos días, Cristina. Buenos días, Carolina. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy Buenos bien, días. gracias. Bueno, hoy día vamos a hablar un poquito sobre un factor súper importante, ¿cierto? Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, sobre un escenario que es súper poco visibilizado, ¿cierto? Y súper poco tomado en cuenta cuando hablamos de violencia, que tiene que ver directamente, ¿cierto?, con el daño que queda, ¿cierto? Y que es consecuencia y que viven las mujeres, ¿cierto?, día a día a través de, al ser sobrevivientes o víctimas de violencia de género. Carolina. Sí, un poquito como para contextualizar, ¿cierto? La violencia de género es un tremendo tema social que en este último periodo, particularmente producto de la pandemia, se ha intensificado y se ha cronificado, ¿cierto? Y claramente afectan a las mujeres en todos sus ámbitos, ¿cierto? Y a todo tipo de mujeres, ¿ya? Con eso también quiero partir. Quiero decir de que acá no hay una diferenciación, no hay quienes puedan estar o no excluidas. Hay estadísticas que señalan que 3 de cada 4 mujeres ya a los 14 años de una u otra forma ya ha sido violentada o discriminada. Entonces, ¿cómo no hablar del daño y las consecuencias que tiene si es algo que desde pequeña, ¿cierto?, afecta? Socialmente, para partir el tema, socialmente la violencia es considerada o era considerado un problema más bien privado, algo interno, algo que solamente estaba dentro de las 4 paredes, en la familia, y era algo más bien íntimo. Últimamente, ¿cierto?, ha avanzado en ese contexto y se ha visto de que es importante el apoyo y también dentro de los factores a lo mejor de denuncia y se ha visibilizado más el tema del maltrato intrafamiliar o la violencia intrafamiliar, donde también dentro de estas violencias intrafamiliares las más afectadas son las mujeres, ¿ya? Y es por eso que nos enfocamos y trabajamos en ello, en la prevención y en la erradicación de la violencia contra las mujeres. ¿Qué es lo que sucede? Que durante mucho tiempo se ha naturalizado la violencia, se ha invisibilizado. ¿Cómo se invisibiliza? A través de lo que es la normalización, ¿cierto? Cuando hablamos de una violencia y le sacamos ese peso, le restamos importancia, señalamos, no, si esto sucede, es habitual, no pasa nada, puede seguir aconteciendo, ¿cierto? Porque es algo normal, ¿ya? También tenemos aquellas formas que justifican la violencia, ¿sí? Donde le ponemos una razón para que ésta sea ejecutada, ¿cierto? Decimos si, no sé, él reacciona así porque yo hice esto, ¿cierto? Que también es parte de la culpabilización, ¿cierto? Tenemos la minimización, donde todo lo achican, los aspectos donde son violentos se minimizan. Y luego de eso tenemos lo que es la ironización, que es un poquito bajarle el peso, tomarlo como algo más bien gracioso. Tenemos ejemplos como incluso de que hay gente que frente a una situación de violencia las graba, ¿ah? No interfiere, prefiere, estando ahí mismo,
graba la situación como un espectador, ¿cierto? Obviamente revictimizando más posteriormente la situación de violencia. Y así, ¿cierto? Esto como a modo introductorio. Caro, ahí me voy a detener un poco frente a todos estos términos que tú nos mencionas, ¿cierto? Que es la normalización, la justificación, la ironización, de repente, que hacen los medios de comunicación. Nosotros podemos, para que los participantes que nos están mirando vean y entiendan mayormente cuando decimos que es ironizar, por ejemplo, es cuando vemos en la portada de La Cuarta, para un 18 de septiembre, que justifica que el marido, de manera irrisoria, el titular dice que hizo anticuchos a su mujer, como un femicidio, ¿ves tú? Eso es un poco la ironización, ironizar frente a un acto violento. El justificar de repente los celos, que es lo que sucede, o la violencia se justifica como algo esencial, como que es algo innato en las personas ser violento. Y constantemente a los hombres es una perspectiva que tiene la sociedad, ¿cierto? Que el hombre es como innato, es su naturaleza, ¿cierto? Porque es más bruto, se supone. Pero eso es un imaginario, ¿cierto? Que ha estado como arraigado en la sociedad y que hemos normalizado claramente, ¿cierto? Así es. Entonces, Así es. es un poquito como para que así puedan entender estos términos las personas que nos van a ver a posterior también, que no tengan como mayor, para que lo puedan lograr entender y como ejemplificando. Nos llama la atención como lo que tú nos comentas, Caro, que tiene que ver con que en este proceso de pandemia ha aumentado mucho el buscar ayuda, ¿cierto? Y así lo ha demostrado También. un poco el servicio también que pudo modificar todo sus formas de estrategias, tanto virtuales, a través de las vías no tradicionales, ¿cierto? Que tiene que ver con esta vía remota. Y eso ha sido, así nos comentaba también la directora del servicio, que tiene que ver un poco con esta alta demanda de búsqueda de ayuda. Sí, efectivamente la necesidad de acompañamiento, de atención, ha sido mucho más alta. También lo que tiene que ver con orientaciones ha pasado a niveles que no se esperaban. La verdad es que la demanda de 3.000 aproximadamente mensuales pasó a ser de 16.000. Entonces, ahí una situación, algo que nos está diciendo que efectivamente sigue ocurriendo la violencia, aunque haya menos denuncias, ¿sí? Por un lado está esto que nos dicen de que ha bajado las denuncias en las situaciones de violencia intrafamiliar, pero eso no se condice con la necesidad de atención y la necesidad de orientación y apoyo en las situaciones de violencia, ¿ya? Claro. La violencia se ha mantenido, continúa y ha sido mucho más intensa y cronificada en el último tiempo por esta situación de pandemia, de encierro, donde hay muchas frustraciones que se canalizan de manera inapropiada, ¿cierto? Tenemos el mismo encierro y los factores estresantes producto de la pandemia, muchas veces acompañado con una pérdida del trabajo, muchas veces acompañado con el tema del estar juntos, los 24/7, ¿cierto? Van incrementando muchas veces las situaciones de violencia. Claro. Continuando un poquito, ¿cierto? Como por el tema del daño, ¿cierto? Hay consecuencias, las mujeres tienen consecuencias, son dañadas de múltiples formas y las consecuencias a largo plazo claramente van a interferir en muchas, en su desarrollo personal, emocional y obviamente se puede cronificar, ¿ya? Hay un elevado número de víctimas que está caracterizadas por un perfil o que tiene sintomatologías asociadas a un estrés postraumático, por ejemplo, o que están inmersas en un cuadro depresivo, que también que puede ser crónico, ¿cierto? O también en cuadros ansiosos. Porque si bien esto puede estar a mayor violencia, ¿cierto? Y a mayor intensidad, el daño puede ser más complejo, pero también hay situaciones puntuales, no necesariamente tienen que ver, situaciones más bien aisladas que de todas formas causan
algún tipo de afectación de carácter emocional, ¿cierto? Oye, Caro, frente a eso, perdona que te interrumpa, frente a eso, bueno, viendo datos así y llevándolo a la realidad nacional, ¿cierto? El año 2017 la OMS nos plantea una situación súper preocupante en nuestro país que tiene que ver con la encuesta nacional de salud, ¿cierto? Mental un poco, que nos refleja que el 15,8% de la población chilena mayor de 15 años tiene sintomatologías de depresión o sospecha de algún tipo. Y si lo llevamos a la realidad de la violencia contra las mujeres o las mujeres que son sobrevivientes de violencia, ese daño está. Y si no es reparado, a lo largo del tiempo obviamente va a generar un daño más profundo, ¿cierto? Sí, claramente. Y dentro de esto, ¿cierto? Tenemos que poder ver que dentro de las consecuencias para la salud mental, uno de las más complejas es que esta situación termine en un suicidio, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos una posibilidad de que producto de la situación de violencia que haya vivido termine o atille ideación suicida, planificación, ¿cierto? Y finalmente pueda terminar en una situación tan grave de salud mental como un suicidio. ¿Por qué? Porque no se acudió, no se atendió, no se prestó ayuda a tiempo o no se solicitó tampoco, porque hay muchas veces donde la mujer sufre todo esto en silencio, donde no comparte con sus cercanos y esto puede ser producto incluso de las mismas situaciones de violencia, ¿ya? Porque hay efectos que son también, tenemos como los efectos primarios y también algunos secundarios. Dentro de esto están la posibilidad de sufrir a lo mejor algún tipo de problemas cognitivos, por ejemplo, la pérdida de memoria, la pérdida de concentración, la atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás con tu atención en otro foco, ¿cierto? También está el tema de la ansiedad. Imagínense muchas veces cómo puede sentirse una mujer que estando 24/7 tenga que generar ciertos factores protectores para no sufrir mayor violencia. Por ejemplo, va a venir, él va a llegar ahora a la casa, entonces tengo que tener organizado y hecho esto porque si tuvo un mal día seguramente se puede desquitar conmigo, ¿cierto? Esa situación de estar siempre adelantándose a las posibles consecuencias de que lo que haga pueda causar algún efecto en la otra persona y desencadenar de esta manera algún tipo de violencia. Las mujeres muchas veces tienen miedo a lo que hacen, a lo que no hacen, y eso genera cosas en su cuerpo también, ¿cierto? Está también algunas veces el tema como de sentirse paralizada, el de no saber cómo actuar, el qué hacer. A lo mejor más de alguna vez escuchamos en algún relato es que no supe qué hacer, me quedé sin pensamiento, no sabía qué hacer, me quedé inmóvil. No sé qué me Y eso pasó, no pude reaccionar. Eso sucede y sucede en muchas ocasiones, sobre todo de repente cuando las mujeres quieren denunciar, hay un temor a no poder denunciar y ser resguardada. De repente es el mayor temor que tienen las mujeres al momento de denunciar. Entonces un poquito complicado analizar desde esa perspectiva de repente qué es lo que sucede, porque nadie se puede meter en el cerebro de otra persona, ¿cierto? Y ver qué es realmente lo que está pasando, como tú dices puede haber una afección tan solo por el hecho de que va a llegar mi pareja a mi domicilio y desde esa lógica ya empieza a haber un estrés, una ansiedad. En Chile la ansiedad y el estrés es algo que la gran mayoría lo vive, entonces es particularmente llamativo. Karina, ¿querías ahí hacer una preguntita? Sí, Pasa nomás. o sea, desde el punto cierto que Carolina nos relata sobre el daño, qué importante es poder poner en la mesa este tipo de información, porque colectivamente, ¿cierto? Tenemos un imaginario de un checklist de la mujer, ¿cierto? Del perfil de la mujer que vive violencia, ¿cierto? En todas nuestras acciones desde la línea de prevención,
en más de alguna ocasión se nos ha preguntado, ¿y cómo es el perfil de una mujer que vive violencia? ¿Cierto? Y ahí hay una respuesta clara de nuestra parte donde referimos que si bien hay similitudes entre una mujer y otra, ninguna mujer va a tener la misma sintomatología o el mismo nivel de daño, ¿cierto? El mismo proceso que otra, ¿cierto? Todas las mujeres viven de manera distinta sus procesos, ¿cierto? Donde, como dice Carolina, muchas mujeres nos dicen, no sé, no supe qué hacer. Hay mujeres que nos dicen, yo hoy día que mis hijos ya están, ya los crecí, que ya tienen trabajo, que ya tienen una profesión, ¿cierto? Que yo ya no me tengo que preocupar por ellos, que ellos ya no dependen de mí, ahora yo sé lo que tengo que hacer. Porque en algún momento quizás lo supe, pero lo postergué, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo como mujer, ¿cierto? Me sacrifico y continúo resistiendo, ¿cierto? Constantemente bajo esa presión en este escenario de violencia, ¿cierto? Para que esto no perjudique ni tenga daños colaterales al grupo familiar. Hay situaciones súper fuertes emocionalmente para las mujeres que llegan y acuden a los distintos programas que contempla la oferta programática del servicio, ¿cierto? Y cada una tiene un relato distinto, cada una de ellas tiene un detalle distinto y por eso también la responsabilización de nosotros, ¿cierto? El hacernos responsables de la intervención, de la reparación de esta intervención psicosocioeducativa que promueve el servicio, recae de manera distinta para cada una, ¿cierto? Y este tema es súper importante. Nosotros, como desde la intervención, podemos, ¿cierto?, hablar mucho sobre este tema porque el daño, ¿cierto?, da mucha conversación. Y aquí también en esta oportunidad nos acompaña Cristina. Cristina desempeña un rol desde el ámbito jurídico dentro del servicio. Ahí nos va a contar un poquito más, ¿cierto?, sobre su quehacer, pero me gustaría preguntarte, Cristina, desde tu punto, ¿cierto?, del área jurídica, ¿cuál es el rol que juega el daño en una mujer en el ámbito jurídico? Mira, lo que yo más veo es influye directamente en el ámbito jurídico, ¿cierto? En la retractación, ¿ya? Sabemos que hay muchos factores que provocan que las mujeres pasen por esta etapa de retractación y una de ellas, para mi gusto, es el daño emocional, interno y psicológico que sufren, que tienen. Su autoestima anulada muchas veces por el agresor, ¿cierto? Sienten que no pueden seguir, aunque él las agreda, no pueden salir adelante solas, y igual no se puede desconocer que les es muy difícil, algunas nunca han trabajado remuneradamente por la violencia que han sufrido, por el control que el hombre ha ejercido, y yo lo veo más así en la retractación, el daño, ¿ya? Y obviamente las mujeres que, bueno, yo soy la encargada de la línea de violencia extrema del servicio. Me toca ver los casos de violencia de género de connotación pública y los femicidios, ¿ya? Generalmente los de connotación pública son de un nivel alto de violencia. No es que sea una más importante que otra, pero sí hay niveles como ya lesiones graves y ese tipo de agresiones. y, y el daño es muy fuerte. Tú te encuentras, a mí me toca contactarla, hacer casi como el primer contacto con ellas y ofrecerles el apoyo del servicio y la red institucional del circuito intersectorial de femicidios, que también puedo mencionar más adelante, y te encuentras con una persona totalmente destruida. Muchas veces me toca hacer hasta contención emocional. Es bien complejo el tema, muy complejo. Claro. Pero también es reconfortante ver cómo a medida que avanza, porque yo como lo veo del ámbito jurídico y la parte psicológica y social la derivo, ¿cierto? Está en el centro de la mujer o otra institución. Igual la causa penal y que avance su causa, que se investigue como corresponde y que llegue, ojalá, una sentencia acorde a lo que ellas esperan, también es una forma de reparación. Y ahí también la importancia del Estado, del Poder Judicial y de todos los que actuamos en pro de esto, en este tipo de casos. Claro, ahí
Muchas gracias, Cristina. Ahí hay un tema súper importante y ahí inmediatamente se nos viene a la cabeza estos comentarios, ¿cierto? Comunes en la comunidad, no, a nivel nacional, ¿cierto? No solo lo hemos visto en las redes sociales de nuestra comuna, sino en muchas, donde la gente se pregunta por qué las mujeres, si viven violencia, no terminan sus relaciones. ¿Por qué la mujer que vive violencia posterior a ella puede tener una pareja y puede ser nuevamente violentada? Esa mujer busca hombres agresores, ¿cierto? Carolina, desde ese punto, ¿cierto? Desde el mismo daño, ¿existe alguna explicación para este fenómeno? Lo que pasa, ¿cierto? Es que hay que ver de que el primer daño que sucede es que la agresión viene de quien se supone te tiene que entregar refugio, te tiene que entregar cariño, te tiene que entregar amor, o a quien tú elegiste por último para compartir, ¿cierto? Para estar lo elegiste como pareja. Y que la violencia venga desde este lado, desde ese lado es complejo. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces se culpabiliza a la mujer porque después de todo este tiempo, todo lo que has vivido, no denuncias o no rompes la relación. Claramente hay que ver de que estadísticamente una mujer todavía se demora aproximadamente 10 años en romper una relación violenta. Y no es que la justificación en sí vaya más allá, pero sí el entendimiento de que hay una mujer que está dañada, ¿cierto? Que viene siendo minimizada, que viene siendo muchas veces agredida y con toda esta secuela y daño le cuesta soltar la relación, ¿ya? Y esto puede deberse a muchos factores. De partida, el tema de históricamente y tradicionalmente hay un sistema que está fijado ciertos roles. Entonces, la cultura te dice que tú tienes que tener ciertos roles, cumplir con ciertas rutinas y está bien dentro de tu rol de mujer aceptar ciertas cosas, ciertas violencias. Lo que no es así. Pero, sin embargo, cuando tú estás inmerso en un lugar donde históricamente se vivió violencia, se puede esto como perpetuar, por decirlo así, ¿ya? Por otro lado está el tema de la normalización a nivel familiar, donde las mismas familias muchas veces callan situaciones de violencia, ¿ya? Hay situaciones súper complejas donde incluso se ha visto que hay familias donde hay abusos sexuales, pero se callan y quedan como secretos familiares para no interferir en la dinámica, ¿cierto? Claramente que eso no corresponde. Hay una dependencia económica también. Muchas mujeres tienen la dependencia económica y producto del sentir que solas no van a poder mantenerse, también de alguna forma se subyugan a a la violencia que están viviendo, ¿ya? El tema de los hijos, el tema de sentir de que no va a poder vivir con sus hijos en otro lugar, que no va a poder prestarle las atenciones o no va a poder cumplir con todas las necesidades que ellos puedan tener y también por el rol de la figura paterna muchas veces, ¿cierto? Por el que el padre esté más presente, porque si se separan claramente que no va a poder contar con él tampoco. Por el tema también sucede que muchas veces las mujeres creen que ellas son también las culpables de las situaciones de violencia, por ejemplo, ¿ya? Se culpabilizan y se responsabilizan de las situaciones de violencia y justifican a su agresor, ¿ya? Eso también, por ejemplo, y yo creo que es un tema que nosotros lo hemos abordado mucho desde prevención, que tiene que ver con esta figura del amor romántico, ¿cierto? Esto de engalantar, de adornar un poco la relación y sentir de que producto del amor todo lo puede, todo lo vive, todo es posible. Sí, hubo una situación de violencia, pero no importa. Como hay este amor, ¿cierto? Se puede. Pero no está bien como canalizado, ¿ya? Hay una ilusión en el fondo de que algo pueda suceder de manera como milagrosa, pero no. Acá hay un trabajo que hay que realizar, un tema, hay que ver muchas formas. Yo sé que estamos un poquito más agotados en el tiempo.
así que para que igual dejarle a Cristi la posibilidad también de que nos explique algunas otras cosas. Hay mucho trabajo por hacer, hemos avanzado y continuaremos en esto, sobre todo en el tema de la reeducación en el ámbito de las nuevas masculinidades, muchas veces, en el tema de las prácticas, como decíamos anteriormente, o sea, en otros momentos del adultocentrismo, y también poder trabajar desde los más jóvenes hacia adelante para poder erradicar y vivir y entregarle las herramientas a las mujeres para una vida sin violencia. Súper, Así sí. es. Bueno, desde el otro punto, ¿cierto? Tenemos la violencia extrema, que es parte también de esta área de atención, protección y reparación del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que se han creado herramientas, ¿verdad?, que apoyan desde la institucionalidad, ¿cierto?, desde la organización, el poder atender los escenarios más extremos de violencia como son el femicidio. Cristina, ¿nos podrías comentar un poquito sobre la existencia de, y no muy conocida, ¿cierto?, la CIF, Es verdad. una mesa que ha tenido un rol importante en nuestra comuna, donde participan muchas personas desde la red para poder entregar un servicio en este escenario tan complejo cuando presenciamos el femicidio? No hay que olvidar que la violencia contra las mujeres, o sea, erradicarla, prevenirla y sancionarla es un deber del Estado en su conjunto, ¿ya? No solo del CETAMEC ni del Ministerio de la Mujer. En este sentido, debe haber una coordinación, un trabajo intersectorial. Y en este mismo punto es que existe este CIF, ya que es el Circuito Intersectorial de Femicidios, que a través de un convenio varias instituciones se unieron para trabajar. En principio esto comenzó como para apoyar a los niños, niñas y adolescentes que eran las víctimas, ¿cierto?, indirectas, se quiere decir, o directas también, de los femicidios. Cuando la madre perdía la vida o quedaba gravemente herida y el padre o figura paterna masculina era el agresor, se iba a la cárcel. ¿Qué pasaba con estos niños, niñas y adolescentes? Por esto se creó este circuito. Ahora se amplió a otras víctimas indirectas como familiares, madres, padres de la mujer y hermanos, toda la familia que puede verse afectada también como víctima. Y obviamente a las mujeres en los casos de los femicidios que no han sido consumados. ¿Ya? ¿Qué hace el circuito? Bueno, está conformado por el Servicio Médico Legal, la PDI, Carabineros, el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos, CERNAMED, el Ministerio de la Mujer, CENAME también, Seguridad Pública, no sé si lo nombré, y no sé si se me fue alguien por ahí, pero este conjunto de instituciones debemos actuar en forma coordinada cuando ocurre un caso de femicidio, sea frustrado, tentado o consumado, y también ahora para los casos de connotación pública. ¿Qué es lo que se hace? La idea es que las víctimas directas e indirectas, o indirectas también, obtengan reparación y atención inmediata, ¿ya? Esto está relacionado también con mi cargo porque cuando hay un femicidio o un caso de connotación pública de violencia de género, debo activar en la región. Esto existe a nivel nacional, ya en todas las regiones hay un CIF. Y contactar a la víctima, ofrecer el apoyo del servicio y de la red institucional de todos estos integrantes del circuito para el apoyo psicológico y el apoyo jurídico. Generalmente lo asumo yo, si es que la familia o las mujeres quieren, porque también tienen el derecho a optar por abogados particulares o por otra institución, ¿ya? Se les ofrece el patrocinio judicial en la causa y si ellas lo desean, se presenta una querella. Y se revisa todo el acompañamiento, se genera un vínculo bastante importante con las mujeres y las familias. Eso es como muy resumido lo que hace el circuito, ¿ya? Pero lo importante es que el fin es que todas las víctimas de estos delitos tengan la atención y reparación en forma inmediata. Y es muy importante también, sobre todo en los casos que me ha tocado ver de violencia sexual, ya que en los primeros momentos las mujeres víctimas de violencia sexual presentan generalmente, o en su mayoría de los que yo he visto al menos, ideación suicida, ¿ya? Entonces es muy importante contactar a las víctimas de estos delitos y de todos los delitos de género en forma inmediata. Por eso la importancia del CIF y del... En el caso del circuito, ¿cierto? Dentro está CENAMA igual, me pregunto no eso. Está CENAMA.
No, está Sename. Importante que estuviera ahí quizás, porque la violencia también la viven las personas adultas mayores. Es importante quizás hacer ese análisis, ¿cierto? Por eso te lo pregunto, para ver si estaba dentro. No está Sename. Ya, Bueno, esto es todo a través de un convenio. Ya cuando se quiere agregar instituciones al CIF, todo se ve a nivel nacional, del CIF nacional, y pueden agregar a más instituciones al convenio, pero no ha ocurrido hace un tiempo. Ahora, si hay una adulta mayor que sufre violencia, no porque Senama no esté en el circuito no significa que no sabemos a quién derivar, ¿ya? O sea, la ayuda va a estar igual. De alguna u otra forma llegamos donde tenemos que llegar. Sí, pero sí sería interesante que otras instituciones se pudieran sumar. Claro. Eso es importante. Yo creo que ir sumando mayor red para así poder hacer este trabajo intersectorial más compenetrado y más profundo, en realidad. Carolina, ¿querías agregar algo antes que cerremos este espacio? Adicionalmente, ¿cierto? Porque existe esta articulación con otras redes, nosotros también participamos en otras mesas de trabajo. Y, por ejemplo, ahí también somos parte de la RAP, donde sí se encuentra esta articulación. ¿Ya? La red de atención a víctimas también está, en este caso, por ejemplo, Sename, y estamos nosotros también incluidos. Por lo tanto, igual siempre existe una posibilidad de que en una de las mesas también podamos trabajar de manera con el mismo foco de atención, ¿cierto? Dar apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia. Qué importante su participación. Les agradecemos a ambas, a Cristina, a Carolina, sabemos que este espacio ha sido como un poco corto para hablar todas estas temáticas. Sabemos que podemos estar horas, pero indudablemente le vamos a agradecer para así poder también empezar a reeducar a la ciudadanía en temáticas para que se puedan informar, que hay un circuito, cómo poder denunciar, también entender un poco el daño y la afección psicológica, que si bien no lo profundizamos a categoría, ¿cierto? Pudimos mencionar algunas circunstancias. Así que les agradecemos desde el programa de prevención su participación, porque creemos que es importante que la ciudadanía conozca el trabajo que realizan ustedes desde la línea, ¿cierto? Tanto Cristina como Carolina. Carolina igual está desde el área preventiva, entonces tiene una mirada ahí como doble, entonces igual es importante. Así que les agradecemos y bueno, mencionarles que a las 11 vamos a estar dando inicio al tercer espacio donde vamos a hablar un poquito de la violencia sexual y de los derechos reproductivos de las mujeres hoy en día. Ese espacio va a estar a cargo de las chicas que son del programa del MSM, Mujer, Sexualidad y Maternidad. Ahí vamos a estar haciendo un poquito ese análisis y que para los participantes que se vayan uniendo a lo largo del día van a poder ir viendo también estos espacios que van quedando dentro de la plataforma del Cernamec, del Santo Tomás, ¿cierto? Por todas las redes, a través de el Twitter, el Facebook y también YouTube. Así que eso, agradecerles a todos su participación y a las 11 nos reencontramos con el tercer espacio de este día conmemorativo en la eliminación de la violencia contra las mujeres. Gracias. Nos vemos. Gracias. Estén bien. Chao.